full of goodness. Y este es el tema que tenemos nosotros este día. Y aquí tenemos esto que está lleno de aplicaciones prácticas. Aquí la carta de Pablo a los Romanos comienza con aplicaciones prácticas en el capítulo 12, versículo 1, les recuerdo una vez más, donde dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional, lógico. Así que teníamos ahí las dos formas de alabanza, de adoración, la que ofrecemos en este culto ahora mismo de forma directa, adoración al Dios vivo, y después la adoración de la ofrenda de nuestra vida, todo el cuerpo y alma, nuestra vida diariamente. Y ambas cosas están aquí en el primer versículo del capítulo 12. Y entonces comienza la larga lista de exhortaciones después de los primeros 11 capítulos de enseñanza doctrinal. Y entonces aquí en el capítulo 15, en el versículo 14, es donde comenzamos hoy. Y lo que tenemos en estos versículos, tenemos 4 temas de exhortación práctica. Y el primero está aquí en el versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Y ese es el tema. Y antes de comenzar con mis 4 títulos, llenos de bondad, el apóstol Pablo, a partir de muchísimos testigos e información que había recibido de gente confiable, sabía que la congregación en Roma estaba llena de buena gente, gente buena. Evidentemente eran pecadores, pero eran salvos por la gracia. Un pueblo que había procedido por el buen camino de la santificación. Eran buenos, eran amables, personas amables. Y los cristianos esperamos que son personas amables, consideradas. Y bueno, engloba estas cosas, donde están llenos de bondad, en el sentido de que no eran egoístas, no egocéntricos, sino más bien útiles. Sus mentes estaban siempre en otros, no en ellos mismos. Habían sufrido bastantes tribulaciones ahí en Roma, pero no tenían amargura a partir de esto, no. No eran exagerados en sus dolores, eran más bien generosos en sus corazones, llenos de templanza. Así que el apóstol puede decir, a partir de todo lo que ha escuchado, que estaban llenos de bondad y que estaban llenos de todo conocimiento también. Ese es todo el ámbito del conocimiento, uno doctrinal y práctico también. No solamente tenían la doctrina cristiana, sino que también tenían la ética cristiana. No solamente conocían las doctrinas de la gracia, las grandes cosas de Dios, sino que conocían cómo un cristiano se tiene que comportar y aquellas cosas que no debería de hacer y con las que no se tendría que asociar y de las cuales se tenía que apartar. Ellos sabían las cosas prácticas también. Ese es un gran problema hoy en día. Frecuentemente entre los cristianos y en las iglesias vemos gran conocimiento. Las doctrinas de la gracia, por ejemplo, son conocidas y aún así hay muy poco esfuerzo de obediencia a la Escritura, de implementar los caminos bíblicos, de tener separación del mundo. Todo esto parece ser algo que está siendo dejado de lado. Frecuentemente en los círculos cristianos esto es así, y frecuentemente hoy en día no se puede decir, de algunas iglesias incluso con gran reputación, no se puede decir que tienen obediencia. Tal vez tienen gran conocimiento, pero lamentablemente no tienen conocimiento práctico, no hay separación. Los cristianos no son diferentes del mundo, más bien se parecen al mundo. Y entonces el apóstol tiene esto en mente al respecto de las personas en Roma, llenos de todo conocimiento. Todo el ámbito del conocimiento, todo el abanico de conocimiento que viene de la palabra de Dios. También de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y esto me trae al primer título.
de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y en estos versículos que veremos 4 cosas que son de gran importancia a las iglesias. Y aquí tenemos la admonición mutua. El pueblo de Dios que se ayuda los unos a los otros. El pueblo de Dios que ministra los unos a los otros. Admonición mutua. Frecuentemente se menciona esto en el Nuevo Testamento. Somos sacerdotes, todos los creyentes tenemos cierta influencia pastoral los unos sobre los otros. Entonces hay que considerarnos los unos a los otros para buenas obras. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10. Y es un deber de cada uno de nosotros. Dice el apóstol, podéis amonestaros los unos a los otros. Y bueno, podían hacerlo porque tienen los requisitos, estaban llenos de bondad, eran amables, considerados, útiles, desinteresados. Hay que tener todos estos requisitos para poder amonestarnos los unos a los otros. Y si no estamos haciendo progreso, no somos amables y no podemos hacer las cosas con compasión y templanza, pues no tendríamos que hacer nada. No tenemos los requisitos para amonestar a nadie. Aquí tenemos los requisitos para la amonestación mutua. Estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Estos son los requisitos para pastorear, para poder amonestar. Hermanos, dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, si un hombre es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurar al tal en el espíritu de mansedumbre, a menos que vosotros también seáis tentados. En ninguna amonestación, en ninguna cosa que queramos decir de forma espiritual para ayudar los unos a los otros, en cualquiera de estas situaciones tiene que ser obvio que estamos procediendo con mansedumbre y que tememos caer y que cuidamos nuestros propios pasos. No somos seres superiores. No estamos ejercitando amonestación mutua, estando nosotros con un sentido de una autoridad especial, no. Entonces, aquí están los requisitos. Hay una humildad obvia en nosotros. Estamos listos a recibir amonestación del otro, de las otras personas también. Verdaderamente esto es algo mutuo. Y bueno, tal vez ahí en Santiago se incluye lo siguiente, de confesar los pecados unos a los otros. Esto no es algo sacerdotal. Ahí en el libro de Santiago lo que decía el escritor no es una confesión sacerdotal, lo que escribe ahí Jacobo, más bien estamos hablando de una cosa diferente. Si fuera correcto que confesaras tus pecados un sacerdote de forma bíblica, pues entonces él tendría que confesarte los suyos también, porque esto es algo mutuo. Pero bueno, lo que dice el libro de Santiago, que escribió Jacobo, nos dice que si nosotros aconsejamos, amonestamos a otra persona, entonces tenemos el reto, ¿tú estás dispuesto a recibir también regaño y amonestación de esa persona? Tiene que ser verdaderamente algo mutuo, los unos a los otros, como dice aquí el apóstol Pablo. Y bueno, la amonestación mutua solamente cubre faltas bíblicas, no incluye que regañemos a alguien al respecto de un montón de cosas que no están en el ámbito de un vivir piadoso por el Señor. Y nunca se hace por ira, y nunca se hace rudamente, groseramente, y siempre tenemos que tener una conciencia de que tenemos que tener los requisitos porque somos un ejemplo en lo que estamos mencionando. Así que estos son algunos puntos. No estoy lidiando con este tema adecuadamente, pero dice entonces, podéis amonestar los unos a los otros. Amonestación mutua. Esto es preciadísimo, es en privado, nunca se lo decimos a otras personas. Y verdaderamente necesitas una amistad con esa persona. Y si no tienes una amistad y comunión con esa persona, mejor hay que dejarle la amonestación a alguien que tenga esa relación de amistad. Pero hay un deber de amonestar. Y si tú ves a un amigo tropezarse, y si tú ves a un amigo que tiene menos conciencia de los deberes cristianos y la adoración, etcétera, bueno, pues ora pidiendo gracia para que puedas estar ahí al lado
y no lo dejes hasta que la situación empeore tanto, muchísimo. Porque el Señor puede hacer que tú seas responsable por no participar en este aliento mutuo, en esa admonición mutua, en ser útiles unos a los otros. Entonces es un deber bíblico, pero tenemos que esforzarnos en estar con los requisitos adecuados para poder tener admonición mutua. Y el apóstol menciona esto como algo de los aspectos prácticos, uno de los 4 aspectos que veremos brevemente esta mañana. Versículo 15. Y esto es al respecto de una vida cristiana auténtica, un verdadero compromiso cristiano. Frecuentemente las personas dejan esto a un lado. Hay 2 grandes puntos que vemos en este versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Antes de que diga lo que está diciendo el apóstol, vean la humildad del enfoque del apóstol. Ellos tenían que recordar que tenían que llevar a cabo ciertos deberes, y aún así les respeta grandemente Pablo a los romanos y dice: mira, este es un recordatorio para vosotros, os estoy recordando. No está diciéndolo de una manera autoritaria o una cosa así. Y entonces va a estar lidiando con este punto que voy a mencionar en un momento. Pero quiero mencionar cómo lo hace de una manera muy humilde. Y él es un apóstol. Él tiene autoridad de Dios para traer el evangelio y para ministrar a los gentiles. Y aún así hace estas cosas de forma muy respetuosa. Donde dice aquí, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, y lo hago no como alguien externo, extranjero, que está interfiriendo en vuestros asuntos o presionándoos, sino que lo hago porque soy un apóstol. He sido comisionado a hacer estas cosas. Sin embargo, el punto está aquí, que en el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Y mira esta frase hermosa: para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. La ofrenda de los gentiles. Pablo parece estar hablando como un sacerdote. Evidentemente no es un sacerdote. Todos nosotros los creyentes tenemos ahora igual acceso a Dios. Hay un sacerdocio de todos los creyentes. Sin embargo, Pablo utiliza el sacerdocio casi como una ilustración, como si estuviera participando en un sacrificio. ¿Y a quién está ofreciendo? A los gentiles. Los gentiles serán ofrecidos a Dios uno por uno. Cada uno es una ofrenda a Dios. Esta es una frase interesante, y algunas personas piensan que verdaderamente está haciendo referencia a los santos de Jerusalén que estaban en diferentes iglesias gentiles, y los menciona en estos versículos. Vamos un momento a ver el versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Había habido una hambruna en Judea, era serio. Las personas tenían hambre, y claro que había persecución, y muchas personas perdieron sus hogares debido a que se habían convertido a Cristo. Entonces Pablo tiene cosas que decir respecto de esta ofrenda que llevaría a Jerusalén, y también lo mencionaba debido a que esta misión que él tenía para ayudar en Jerusalén iba a detener la idea que tenía de visitar a los romanos, y debido a que bastante en esta epístola respecto de la ofrenda de los gentiles para los pobres santos de las iglesias gentiles que estaban sufriendo en Jerusalén, algunas personas piensan que esto es a lo que se está refiriendo en el versículo 16.
donde dice aquí, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, a mitad del versículo 16. Y hay diferentes ideas que se tienen al respecto de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. No es la interpretación del versículo común, no es la tradicional, y lamentablemente esta idea de que Pablo está hablando al respecto de una ofrenda de dinero de los gentiles para Jerusalén, que es para cita del versículo, una exhortación práctica muy hermosa, que es para mí y para ti. Vamos a observarlo brevemente. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable. No está hablando del dinero, está hablando respecto a los gentiles. En español se ve mucho mejor el sentido. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Como aquellos que han sido creyentes, será una ofrenda para el Señor. Es una ilustración de la vida cristiana, una representación. El apóstol Pablo ya lo ha utilizado esta ilustración en la epístola. Versículo 12, capítulo 1. Así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esta es la ofrenda de los gentiles que se menciona. Es la ilustración que el apóstol está utilizando a través de esta epístola. También la menciona una vez más en el capítulo 6, versículo 13. Voy allí un momento. Dice así: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, aquí hay una ilustración implícita del sacrificio, y vuestros miembros como instrumentos de justicia, rendirnos al Señor. Y esto está a través de la epístola, este tema. Y el apóstol Pablo probablemente está medio citando Isaías 66, y él cita de los profetas constantemente. Voy a leerles unas cuantas palabras de Isaías 66, 20. Es una profecía al respecto del tiempo del Evangelio, el tiempo de la iglesia. y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo nombre de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Así que cuando los gentiles son salvos, y Sion es extendido, expandido a las naciones gentiles, los gentiles entonces serían una ofrenda al Señor. Entonces vamos de vuelta a Romanos 15, versículo 16, a estas hermosas palabras donde dice, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Te pregunto, ¿tú eres salvo? ¿Has confiado en la sangre derramada de Cristo? ¿Has venido a Cristo en arrepentimiento y has creído en Él para el perdón de tus pecados? ¿Has recibido nueva vida de Dios y una nueva naturaleza? ¿Y se te ha dado vida espiritual? ¿Y caminas con el Señor? Sí. Bueno, pues te has rendido. ¿Se puede decir de ti que te has rendido a Él, a Dios? ¿Eres una ofrenda, un sacrificio al Señor? Esta es la auténtica vida cristiana. Voy a decirte lo opuesto. Soy salvo y vengo a la iglesia los domingos por la mañana, adoro al Señor y después la semana me sobrecoge. Y estoy ocupado haciendo mis ocupaciones, dedicando mucho tiempo a la televisión, preocupándome por todo, no poniendo mucha atención a la oración y al compromiso al Señor y dedicarme al Señor, pues entonces nunca ha sido una ofrenda. Qué cosa tan extraña. Has confiado en Cristo, crees en Él para el perdón de tus pecados, de forma genuina, desde lo más profundo de tu corazón le das gracias y le amas, pero tú no eres completamente de Él. Tú no puedes ser descrito como alguien que ha sido ofrecido al Señor, que está rendido al Señor por completo y consagrado a Él. Pues este es nuestro segundo punto esta mañana. El primero era una admonición mutua, y el segundo es que los gentiles y los judíos convertidos también,
Los judíos y los gentiles convertidos son una ofrenda. Te entregas a Cristo y dices, aquí estoy, Señor, toma mi vida, Señor, cámbiame, úsame, Señor, en tu servicio. Y debes venir a la adoración tan frecuentemente como puedas en el día del Señor. Y a mitad de la semana escuchar la predicación de la palabra. Y si el Señor te da tiempo, debes venir también a servirle, a tener participación, a ser instrumento, a ser mensajero de Dios, a hacer bien a otros, a hacer buenas obras por el Señor y a expandir el Evangelio de Cristo, porque tú eres de Él, le perteneces, Él es tu prioridad, Él tiene prioridad sobre ti. Evidentemente tienes que hacer cosas en el mundo, tienes que cuidar a tu familia, tienes que tener un hogar, tienes que cuidar a los tuyos, hacer las cosas correctamente, bien claro. Pero tu primera prioridad, y esto es tu anhelo, por esto oras, tu primera prioridad es agradar al Señor y ser de Él, y vivir por Él, y estar entre su pueblo, y estar separado del mundo y de las cosas mundanas y pecaminosas. Aquí está la ilustración entonces. Los gentiles adoraban ídolos. Los gentiles adoraban muchas cosas y a ellos mismos incluso. Pero aquí donde dice que los gentiles les sean ofrenda agradable, toda su atención y energía pasa de este mundo al Señor y a su reino y a servirle a Él. ¿Eso es verdad de mí? Tenemos que preguntarnos, ¿esto es verdad de mí? ¿Esto es así conmigo? La verdadera vida cristiana es así. La primera pregunta, ¿eres salvo? La segunda pregunta, ¿estás viviendo una vida cristiana auténtica, verdadera? ¿Un hombre o una mujer dedicada al Señor? Entonces vemos el versículo 16. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y hay un tercer punto esta mañana, del versículo 16 también. La enseñanza del apóstol, él ya lo ha hecho antes en esta epístola y ahora vuelve a este punto, su enseñanza de que él es un apóstol y que tiene una autoridad especial de Dios. Dios lo designó como apóstol y hay que escuchar a los apóstoles. Hoy en día no hay ningún apóstol. Si una persona se hace llamar apóstol hoy en día, por completo está en un error. No hay ningún apóstol hoy en día. Los apóstoles del Señor y el apóstol Pablo, que nació a destiempo, él era el último. Los apóstoles son del fundamento de la iglesia. Los apóstoles son especiales. No voy a dar una clase al respecto de esto, pero los apóstoles eran especiales de dos maneras en particular. Punto número 1, todos ellos vieron al Señor. Habían visto al Señor resucitado. El apóstol Pablo vio al Señor resucitado de una forma especial cuando fue convertido, como ustedes lo sabrán. Todos ellos habían visto al Señor resucitado. Y todos ellos habían sido revestidos con una autoridad específica de enseñanza para ser aquellos que escribían o autentificaban el Nuevo Testamento inspirado. Toda palabra del Nuevo Testamento es escrita por un apóstol o autentificada por un apóstol. Así que es a través de un apóstol o autentificada por un apóstol. Todo en el Nuevo Testamento. Y esta es la gran función de los apóstoles. Hablar palabras inspiradas que testificaban la resurrección. O más bien ellos testifican la resurrección. Y se les dio un cargo especial. Y se les dio señales y maravillas, hechos poderosos que tan solo ellos podían hacer. Así como el Señor también. Para poder autentificarles. Ellos necesitaban ser autentificados. Pablo llama a estas autentificaciones señales de un apóstol. Y la Escritura lo aclara, que solamente los apóstoles y uno u otro, o más bien uno o dos muy cercanos asistentes de los apóstoles pudieron hacer estos milagros. Nadie más. Y los carismáticos pensaban que todo mundo podía hacer milagros. Eso no está en la Escritura.
La única persona que no era apóstol eran 3 asistentes apostólicos directos que pudo hacer milagros. Y un Ananías, que no era ayudante de los apóstoles, pudo hacer una cosa así, pero él y nada más. Pero la idea de que todo el mundo podía hacer milagros y señales no es apoyado por el registro bíblico. Los apóstoles tienen que ser autentificados, de modo que las personas supieran que ellos tenían la palabra de Dios. Eran autentificados y autentificaban la palabra de Dios. Ellos tenían que ser autentificados de que estaban diciendo la verdad al decir que habían visto al Señor resucitado. Así que hoy en día no hay apóstoles, han muerto ya. No hay nadie de ellos que esté viviendo hoy en día, ninguno que haya visto al Señor resucitado. Nadie vive hoy en día que pueda hacer señales y maravillas que sean auténticas como lo que vemos en la Escritura. Pero el apóstol Pablo aquí en estos versículos desea validar su apostolado porque las personas tienen que escucharle a él. Él no se está jactando para nada cuando entendemos que él simplemente está probando que él es un apóstol. Entonces entendemos el espíritu con el cual habla. Se los leo. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Mira estos versículos difíciles y ya se hace claro en cuanto nos damos cuenta que Pablo está autentificando su llamamiento apostólico. Versículo 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Pongo delante de vosotros, dice en efecto, las pruebas de mi apostolado. No porque él se esté jactando, sino porque es de vital importancia que las personas entiendan su cargo especial, su oficio especial, de que él está hablando palabras inspiradas, de que él está hablando de parte de Dios, porque de forma divina se le da una autoridad. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que se refiere a Dios. Y un requisito, versículo 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Y significa lo siguiente, no voy a mencionar nada que de forma personal no haga yo por el poder de Dios. Evidentemente que no. Si Pablo está obteniendo evidencia que le autentificaba en su apostolado, él no iba a hablar respecto de cosas maravillosas que otras personas han podido hacer, porque eso no le autentificaría a él. Así que no va a atreverse a mencionar nada que sea una bendición que no haya sido proveniente de él, porque él es aquel que tiene que ser vindicado en este momento, en este pasaje. Entonces dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, la predicación y los hechos. Versículo 19, aquí están las hechas, con potencia de señales y prodigios. Bueno, ellos sabían al respecto de esto. La evidencia estaba en todas partes, a través de señales y prodigios. Y aquí está el punto. Porque el apóstol Pablo ha sido autentificado como un verdadero apóstol. Entonces, sus palabras tienen autoridad divina y tienen que ser escuchadas. Y aquí está el tercer punto para nosotros, es el siguiente. Primero que nada, una iglesia que tiene que ser bendecida, tiene que estar practicando admonición mutua, cuidadosa. En segundo lugar, y en tercer lugar, debemos ser personas de la palabra de Dios. El Nuevo Testamento es inspirado. Las epístolas son inspiradas por Dios. Son vinculantes para nosotros. Son una autoridad sobre nosotros.
Eso es otro problema hoy en día. Hay personas que dicen, yo creo la palabra de Dios, lo que enseñamos es la palabra de Dios, escúchame y escuchar la palabra de Dios, y aún así hacen muchas cosas que son desobedientes a la palabra de Dios. No tiene sentido, no concuerda lo que hacen con lo que dicen. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. Por ejemplo, y mencionaba esto no hace mucho tiempo, tal vez hay un programa en el internet para ver y ministra a tu alma, te alimenta el alma. Y la persona que predica dice, escúchame, porque yo me apego a la Biblia. Y aún así, de pronto, dice eso, pero es una mujer quien está predicando. Eso no está así en la palabra de Dios para empezar. Así que después de todo no está haciendo la palabra de Dios. Y después está en un ministerio privado. Tienen uno o dos con ella en una organización, no es una iglesia. Todos tendríamos que estar bajo una iglesia, según la palabra de Dios. Y tendríamos que ministrar a una congregación. Y hay oficiales en la iglesia, hay cargos. Y todo lo que se hace se supone que tiene que ser hecho a través de esta iglesia que se reúne. Y eso no es una iglesia. Ese programa es una cierta sociedad que tal vez tiene el nombre del predicador. Es una sociedad privada. Ahí hay otro problema, no es una iglesia. Y después hay muchas otras cosas que son problemáticas. La Biblia no está siendo seguida para nada. Y esto pasa constantemente. Personas que nos dicen, escúchame, te diré solo la palabra de Dios. Y aún así hay muy poco esfuerzo para honrar el plano bíblico, las instrucciones de la palabra de Dios. Así que este era mi tercer punto. El apóstol autentifica su apostolado. La inspiración del Nuevo Testamento, la autoridad divina del Nuevo Testamento, su autoridad vinculante sobre nosotros, esto es algo que tenemos que tomar muy en serio. Verdaderamente tenemos que ser bíblicos. Hay iglesias que dicen, somos reformados, y aún así no se esfuerzan en gobernar la iglesia de forma bíblica. Eso es lamentable. Entonces el apóstol autentifica su palabra. No solamente soy un consejero, les dice a ustedes, soy un apóstol. Y si tú ves las señas, los prodigios, y la mano de Dios sobre mí, entonces soy autentificado como un apóstol. Y después el último punto que quiero mencionar de este pasaje. Nuestra necesidad del Espíritu Santo. Queridos amigos, versículo 16, donde dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y una vez más, versículo 19, confirma su autoridad apostólica con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilíricum, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y todo esto es a través del poder del Espíritu de Dios. Hasta Ilíricum. Pablo podía escribirle a los romanos y decirles, he predicado este Evangelio a través de unas 700 millas, más de 1000 kilómetros, desde Jerusalén hasta Jericó, pero no lo hizo de forma directa, viajó mucho más distancia. La cantidad de terreno que cubrió es muy grande. En aquellos días es algo sorprendente, notable para aquellos días, predicando el Evangelio a los gentiles. Todo esto cumpliendo las profecías también. Pero el punto es que él dice, es por completo a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Los gentiles cuando son convertidos, son santificados, hechos santos a través del poder del Espíritu. El apóstol Pablo viajó y predicaba el Evangelio y sobrevivía toda la oposición y las dificultades. Y el Espíritu Santo descendía
sobre personas profundamente supersticiosas y politeístas y paganos, y había hermosas conversiones, y todo eso era obrado a través del poder del Espíritu Santo. La necesidad suprema del Espíritu Santo. ¿Qué cristiano hay aquí que no cree en la necesidad del Espíritu Santo? Todos ustedes creen en esta necesidad. Todos ustedes afirman que dependemos por completo del Espíritu Santo. Pero no siempre actuamos como si de verdad creyésemos en la necesidad del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas vienen a orar en la oración colectiva de la reunión de oración de la iglesia y piden que haya un derramamiento del Espíritu Santo? Me atrevo a preguntar, ¿cuántos maestros de escuela dominical en toda la semana con fervor oran que haya una obra del Espíritu Santo en su clase? ¿Cuán comprometidos estamos verdaderamente a clamar, a suplicar la obra del Espíritu? No siempre actuamos como si creyésemos estas cosas. Todo es a través del poder del Espíritu, queridos amigos. Dependemos por completo de Él. Y nosotros sabemos que podemos contristarle, podemos agraviarle. Es lo que nos dice la palabra de Dios, que podemos agraviarle. Y esto nos tendría que alarmar y tendría que enderezarnos. Él es el Espíritu Santo. Obviamente, no puedo tener su presencia o su bendición o su poder si estoy siendo un hipócrita, si estoy haciendo cosas que no debería de hacer, si estoy viendo cosas que no debería de mirar. Entonces llenaré de agravio al Espíritu Santo, pero le necesito, dependo de Él. Sin Él solamente estoy haciendo las nociones externas de servir al Señor. Entonces tenerle a Él, para tenerle a Él debo esforzarme, debo de forma concienzuda esforzarme. No puede haber hipocresía en mí, no puede haber egoísmo. El mismo nombre, Espíritu Santo, me da una carga. Tendría tal vez que darme incluso aliento, pero impone sobre mí una responsabilidad, una carga, para que honremos al Espíritu Santo. No me atrevo a confiar en mí mismo, a no estar en oración, a ser tonto y necio. Y el Espíritu Santo, del Dios viviente, no compartirá la gloria de Dios con nadie. Si yo entro en el servicio cristiano confiando en mí, confiando solo en mí, de forma incluso orgullosa, intentando obtener reputación para mí, el Espíritu Santo entonces con toda certeza se retirará. Voy a leer unos versículos de 1 Corintios 2. Dice Pablo, versículo 1 de 1 Corintios 2, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que quiere el Espíritu de Dios. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, no solamente por la gran multitud y debido a los peligros, sino probablemente, primordialmente, debido a un sentido de responsabilidad. Debo limpiar mi corazón, decía el apóstol. Debo estar limpio delante del Señor. Debo arrepentirme de mi pecado nuevamente. Debo comprometerme por completo a Cristo una vez más. Y mi habla y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 4. Eso es lo que deseamos ver. Una demostración del Espíritu y del poder.
¿Cómo lo veremos? ¿Cómo lo podremos observar? ¿Cómo se verá? Bueno, pues no lo podemos ver hasta que vemos los frutos. La obra y el poder del Espíritu es demostrado cuando vemos un corazón cambiado, cuando vemos un joven orgulloso que se convierte en alguien humilde a quien se le da, cuando el violento se hace manso y cuando el mentiroso anhela tener integridad y verdad. Entonces sabemos que el Espíritu ha obrado con supremo poder. Entonces sabemos que hemos tenido una demostración de un bautismo del Espíritu y su obra. No cometas el error que cometen algunos hoy en día, que quieren ver la demostración del poder del Espíritu en términos de un fuego artificial visible. Entonces, mientras más grita el predicador, piensan que el Espíritu obra más fuerte. Mientras más teátrico sea todo, piensan que es el Espíritu manifestándose. Mientras más personas caen al suelo y tienen lenguas y glosalia, se imaginan algunas personas que esto es una demostración del Espíritu de alguna manera. No, la demostración viene con un cambio, con una vida cambiada. Este es un gran milagro, el milagro de la conversión. Cuando el poder regenerador del Espíritu Santo obra y una persona obtiene convicción, tú conoces a esa persona nunca admitía ninguna falta, esa persona era justa ante sus propios ojos, era fariseica, era imposible traer la orden, pero ahora hay humildad, ahora hay un anhelo, un terrible sentido de vergüenza por su pecado, una convicción de su pecado, un deseo de perdón. Ese es el poder del Espíritu, una vida cambiada, un corazón cambiado, un nuevo nacimiento, una nueva persona. Y el apóstol veía eso en todo lugar y nosotros deseamos verlo más y más. Mi tiempo ya se terminó. Admonición mutua. El ofrecernos a nosotros mismos por completo a Dios como una ofrenda sacrificada, una obediencia literal a la palabra de Dios y la necesidad del Espíritu Santo. Cantaremos un himno en un momento. Recuerdo sus palabras finales que dicen: Señor, me entrego por completo a ti. Es lo único que puedo hacer. Eso es lo que este pasaje está diciéndonos. Que el Señor nos muestre estas cosas.